Jesús puede abrir sus escrituras en el libro de Romanos capítulo 7 para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Romanos capítulo 7. Mientras tanto usted lo busque, hermanos, vamos a orar para pedir la alianza de Dios. Romanos 7. Oramos. Amantísimo Padre, Creador de los cielos y la tierra, bendecido sea su santo y glorioso y poderoso y eterno nombre, Padre. En esta noche le damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí en su casa, Señor, para rendir la oración a Jesucristo, el único digno de recibir la adoración, Padre. Le damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, Padre, de presentar nuestros testimonios de cosas grandes que usted ha hecho en el cuerpo, Padre, en su iglesia, Señor. Le damos gracias, Padre Celestial, por habernos dado la oportunidad de ofrendar de nuestras pertenencias financieras, compartirlas, Señor. Oh, bendito, para que esta obra siga adelante, Padre. Le damos gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestra vida, Señor, para la honra y gloria de su amado Hijo Jesucristo. En este momento estamos a punto de estudiar su palabra, Padre Celestial. Sabemos de que aquí es donde depende, Señor, que tanto nosotros crezcamos en el amor suyo, Padre. Sabemos que en la palabra se depende mucho, Padre Celestial, y con cosas importantes en nuestra vida, Señor. Bendito sea su nombre. Le pedimos que el Espíritu de revelación, sabiduría, palabra de ciencia, palabra profética, de entendimiento del Espíritu se manifieste de una manera gloriosa esta preciosa noche, Padre. Que lo que yo hable aquí, Señor, transforme el corazón de cada uno de los que me están escuchando, Padre. Que lo que yo proclame esta noche, Señor, traiga vida y la traiga en abundancia, Señor. Que lo que usted, Señor, me ponga en mi ser para compartir con su iglesia, Señor, traiga seguridad de la salvación que hay, Padre, por medio de Cristo, su Hijo amado. Que haya, Señor, gozo, paz y alegría, Padre, de la obra grande que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre Celestial. Le pedimos, Señor, de que usted me unja mis labios con el poder de su Santo Espíritu. La unción poderosa caiga sobre mí de una manera gloriosa, Padre Celestial. Y que usted unja al que me está escuchando para que cuando escuche entienda lo que hablamos, Padre Celestial, para que traigan fruto y lo traigan en abundancia conforme a su palabra, Padre. Y en el poderoso nombre de Cristo, su Hijo amado, hemos orado. Amén. Nuestro Señor Jesús, Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hay un tema que quiero tocar esta noche bien importante para la vida del cristiano, el diario vivir del cristiano. En Romanos 7, de 1 adelante, la palabra comienza a decir de la siguiente manera. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Está hablando a los hermanos aquí. Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, los hermanos que conocen la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Estoy usando una ilustración, hermanos, aquí el apóstol Pablo, para poder hablar la experiencia de la ley de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está usando una ilustración del matrimonio para que usted vea cómo funciona esto. Está usando algunas expresiones en las cuales usted puede entender. Aquí dice el 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea que una pareja está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. El 3, así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ten en mente, hermano, que esta es solamente una ilustración. O sea, está diciendo, así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está algo bien interesante, hermanos, que todos queremos y nuestro diario vivir como cristianos.
y eso es que llevemos fruto para con Dios. El cristiano tiene que llevar fruto, el fruto diariamente, frutos que produzcan señales de que Dios mora dentro de usted a través de su Santo Espíritu. Y aquí es donde comienza, hermanos, el cristiano, principalmente los recién convertidos, buscando de traer fruto a Dios. Y no nomás los recién convertidos, sino los que ya tienen años en el Evangelio, buscando maneras de llevar frutos para Dios. Pero el apóstol Pablo está señalando algo bien importante, que puede ser un impedimento que usted pueda llevar frutos para Dios, y que, o sea, puede ser engañado, puede hacer que usted piense que está trayendo frutos, pero si no lo hace a través de la Escritura, una posibilidad de que no esté dando frutos para con Dios. Seguimos adelante. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Note bien aquí, repitiendo el 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Bendito sea su nombre. El 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, obviamente aquí está hablando está hablando de la ley divina de Dios. O sea, la ley que Dios estableció para que el hombre viviera por la ley. Está hablando de la misma ley. Dice el 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 7. ¿Qué diramos pues? ¿La ley es pecado? Ahí hay una pregunta, que si la ley entonces es pecado. O sea, que está hablando de la ley en general, de las Sagradas Escrituras, y como usted conoce como los 10 mandamientos, que son más bien conocidos por el impío aún. El impío conoce los 10 mandamientos de memoria. Es de esa ley de la que está hablando. Dice, ¿la ley es pecado? La respuesta es la siguiente: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Note esta frase como dice aquí: porque sin la ley el pecado está muerto. Bien importante, hermanos, si usted tiene un lapicero y acostumbra a marcar su Biblia, puede marcar la frase donde dice, porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero viniendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es un versículo, hermano, no fácil de interpretar. Perdón, un capítulo que no es fácil de interpretar porque puede haber mal entendimiento que le puede causar mucho a su vida, le puede causar mucho daño a su diario vivir como cristiano. Aparentemente aquí muestra que el apóstol Pablo aquí está dándole cabida al pecado, o que usted puede seguir pecando de todas maneras, es su carne la que peca y usted le puede servir a Dios con su mente. Pero aquí había una batalla espiritual en este hombre de Dios que estaba escribiendo, relatando las compulsiones que tenía, una pelea que había dentro del cuerpo de él a querer pecar. Y dice que si él quería hacer lo bueno, pero hacía lo malo y que caía en confusión. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, hermano? La enseñanza es de que hay una batalla que pelear y hay una sola manera de pelear la batalla, del cual vamos a estar hablando más adelantito. Note el 24 como dice: miserable de mí. Se puede decir, hermanos, que están hablando bastante de lo que él estuvo relatando. Dice miserable de mí, o sea, se está llamando un miserable por lo que él está relatando aquí, el combate que hay dentro del pecado y él. O sea, él está tratando, hermanos, de agradar a Dios, de traer fruto para Dios, pero aparentemente se halló que estaba trayendo fruto para muerte. Y sabemos, hermanos, que la escritura es para el día de hoy. Esto fue escrito para que usted lo tuviera disponible, para que usted lo estudiara y buscara la manera de que usted trajera fruto para Dios y no para la muerte. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hermanos, que él no está contento de vivir la vida del cristianismo con el concepto de que él es carne y que él es un ser humano y que está en este cuerpo pecaminoso y no le queda de otra más que someterse al pecado. De ninguna manera dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Usted está pidiendo auxilio y está buscando una respuesta al problema que él tiene, no simplemente se está dejando llevar por el conocimiento que él tiene y vivir la vida como él quiere. De todas maneras puede servirle a Dios con su mente. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí mismo en ese libro vamos a regresarnos a capítulo 5. Estos dos versículos, hermanos, están bien conectados. Aquí es donde está la respuesta y la clave para el diario vivir, cómo vencer el obstáculo cual Pablo estaba batallando, que era el pecado, que era que constantemente estaba haciendo cosas malas y producían fruto para muerte, y él buscaba la manera de producir frutos de vida para Dios. Dice en Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este versículo es bien fácil de leerlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿entiende usted el concepto de lo que el versículo este está diciendo aquí? Usted lo tiene que aceptar por fe, lo que dice aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Usted está viendo por dónde viene la justificación hacia Dios. ¿Cómo es que usted puede ser justificado, hermanos? Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que nosotros proclamamos? Que tenemos que tener fe en Jesucristo, el único digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Esto se llama justificación por medio de la fe, que es una frase no aceptada comúnmente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿Por la fe en quién, hermanos? En Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque para que también tenemos entrada por la fe. ¿A qué? ¿A qué usted tiene entrada por la fe? ¿Hacia qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Note la frase que usa: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea que usted se tiene que mantener firme en lo que usted ha creído, que usted es justificado por medio de Jesucristo, su Señor y Salvador, el Hijo del Dios viviente. No hay otro modo de vivir la vida cristiana. Usted literalmente tiene que aceptar de que no es por sus buenas obras para que usted no se gloríe, sino en Jesucristo, que nos liberó del pecado, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea su santo nombre. Y no nomás eso, sino que usted se tiene que mantener firme, porque es un mandamiento de la Biblia que dice aquí que usted tiene por la fe entrada a esta gracia, la que le liberó, la gracia de Cristo, en la cual estamos firmes y se debe de gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto. ¿Qué quiere decir no solo esto? Que va a haber gente que no va a aceptar los primeros 2 versículos del capítulo 5 de Romanos. Va a haber oposición y no van a ser aceptados por mucha gente. Por eso es que dice aquí el apóstol Pablo, y no solo esto, o sea, le va a agregar más privilegios que tiene el cristiano. Vamos a repetir el 1 y el 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Va a ser rechazado porque el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, está hablando a los que tienen el Espíritu Santo, les está hablando a los que son hijos de Dios, a los que están dispuestos a recibir enseñanza de parte de las Sagradas Escrituras, aquellos que literalmente quieren vivir para Dios. Les dice la Escritura que se gloríen en que han sido justificados por la fe en Dios por medio de Jesucristo, sino que también, hermanos, no debemos de gloriarnos en las tribulaciones, aunque hay gente que la niega, que aquí no hay tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que es lo que el cristiano necesita, hermanos, paciencia. Y cuando usted sea paciente, va a venir la prueba, y la prueba va a producir esperanza. Y cuando usted está esperando en Dios, literalmente usted está esperando en aquel que lo limpió con su sangre. Dice que la esperanza no lo va a avergüenzar. Y si la esperanza no avergüenza, ¿por qué usted no va a ser avergonzado? Porque el amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, note bien, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, en la debilidad del hombre, hermano, se perfecciona el poder de Dios. Porque cuando aún éramos débiles, Cristo a su tiempo murió por los impíos. O sea, hermanos, que fue al tiempo de Dios. No fue una crucifixión que el hombre le infligió a Jesucristo. Eso era al tiempo de Él. Él sabía cuándo lo iba a hacer y cuál era el tiempo correcto de hacerlo. Versículo 7. Ciertamente apenas murió alguno por un justo, con todo puede hacer que alguno osara morir por el bueno.
Dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea su nombre. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que, hermanos, que fue Cristo el que murió por nosotros, fue el que nos lavó, el que nos llamó. Esto le aplica también a cristianos. Usted es cristiano, usted le va a fallar a Dios. El mismo poder que tuvo la sangre del Cordero cuando lo limpió por primera vez en su vida, ese poder de la sangre del Cordero no se disminuye, sino sigue activado para aquel que ya está avanzado en el Evangelio. Bendito sea su nombre. Aquí le está diciendo que a pesar de que usted ya tiene mucho tiempo en Dios, le va a fallar. Y Dios si Dios demostró el amor que tenía para los pecadores, muriendo por nosotros, hermanos, que este poder sigue activado aún para el cristiano. El versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? ¿De cuál ira está hablando de la Biblia? Pues de la ira cuando venga el Señor por su iglesia y aquellos que no estén lavados en la sangre del Cordero, aquellos que no estén justificados por medio de Jesucristo, van a sufrir la ira venidera. Esto de la ira de la tribulación, hermanos, eso es lo que la Biblia enseña. Dice, ciertamente, el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 9, pues mucho más. Note la frase que usa, pues mucho más. O sea que si usted ya ha sido lavado con la sangre del Cordero, dice que ahora, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, está hablando que usted ya ha sido lavado con la sangre del Cordero, usted ya es miembro de la familia de Dios, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Está hablando, hermanos, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, está hablando de la magnitud, que si usted era un enemigo de Dios antiguamente y ya fue reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, que ahora, hermanos, ahora seremos salvos por la vida de Jesucristo. O sea, por el diario vivir, el confiar diariamente en Dios Todopoderoso. Y una vez más usa la frase, y no solo esto, o sea que hay más bendición, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor, por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea su nombre, porque aparentemente, hermanos, todo aquel que no tiene a Jesucristo es un enemigo de Dios. Está rebelándose contra Dios. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que nosotros fuimos lavados con la sangre del Cordero en el momento que nosotros menos nos esperábamos. Fue en el momento más débil de nuestra vida, en el momento del cual ni siquiera por nuestra mente nos hubiera pasado que íbamos a ser salvos y que íbamos a ser cristianos y que íbamos a cantar coros. Fue en el momento que usted menos se lo esperaba, en que Jesucristo llegó a su vida y lo transformó. Bendito sea su nombre. Así, hermanos, esto lo aplica a aquel impío que está allá afuera. Le va a llegar el momento en que el Señor Jesucristo lo va a lavar con su sangre preciosa, y va a comenzar a glorificar a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Versículo 12, estamos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Note bien, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el tema central de las Sagradas Escrituras, hermanos. Está hablando aquí, por cuanto como el pecado entró al mundo por un hombre, está hablando de Adán. Note bien la Biblia, hermano, estamos aquí en el libro de Romanos y aún Dios sigue hablando del problema central del ser humano. El problema central del ser humano es el pecado que cuando lo separa de Dios, el pecado que hace enemigo de Dios, y solamente la sangre del Cordero te puede reconciliar con Dios. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, o sea que la paga del pecado es muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Note como dice el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Dijimos en el capítulo 7 de Romanos 7, 8, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, pues sin la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, acá decía, sin la ley el pecado está muerto. O sea que si no hay ley, el pecado está muerto. Y acá dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Por qué hay esta diferencia en estos versículos? Romanos 7:8, el final de Romanos 7:8 dice, sin la ley el pecado está muerto, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, no hay pecado, el pecado está muerto. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿El por qué, hermanos, hay esta experiencia en los versículos estos? Aparentemente una contradicción. No es que haya contradicción, sino que en el capítulo 7 le está hablando a los cristianos. Está hablando a aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero, pero no han confiado plenamente por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que su vida está batallando con el pecado diariamente. En su vida hay batallas espirituales que los hacen cometer pecados y no se hallan cómodos en el ambiente, no se sienten cristianos porque hay pecado en su vida, porque no han conocido a Dios por medio de la fe. Están tratando de agradar a Dios a través de sus propias fuerzas. Por eso el capítulo 7, el de Romanos 7, versículo 8, se está refiriendo, hermanos, habla de esta manera porque le está hablando a los cristianos. Bendito sea su nombre. Y acá en el capítulo 5 se refiere a la humanidad en general. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Todos sabemos de que había pecado en el mundo. Un cristiano verdadero no negaría esto. Aquí él está hablando en términos generales. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, a pesar de que no se le había dado la ley a Moisés no había recibido la ley, no obstante, reinaba la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea que la paga del pecado todo el tiempo, la penalidad del pecado todo el tiempo se le ha aplicado al ser humano, comenzando desde Adán hasta Moisés. Haya estado escrita o no haya estado escrita, Dios no cambia, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Repitiendo el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Aquí dice que Adán era figura de aquel que había de venir. O sea que aparentemente Dios ya sabía que iba a tener que enviar a su Hijo Jesucristo aquí a redimirnos. Hermano, esto a Dios no lo agarró de sorpresa. La transgresión del primer hombre, Adán, no agarró a Dios de sorpresa. Por eso es que dice aquí, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muere, porque si la transgresión de aquel uno mueren muchos, abundará mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Note bien 15, pero el don no fue como la transgresión.
O sea, hermanos, que Dios, o sea, que Jesucristo es un don de Dios. Jesucristo, hermanos, es un regalo. Por eso que dice aquí, dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea, el don está hablando de Jesucristo, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán, de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para con nosotros la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en aquel caso de aquel que... 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Repitiendo el 16. Y con el don no sucede como en aquel caso de aquel uno que pecó. O sea que hay una experiencia dentro de Adán y Jesucristo muy grande, hermanos. Dice, y con el don no sucede, o sea, con Jesucristo no sucede como en aquel caso, como en aquel uno que pecó. Refiriéndose a Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea que el pecado entró al mundo por un solo hombre y un solo pecado. Dice aquí, a causa de un solo pecado para condenación, o sea que toda la humanidad fue condenada por la desobediencia de un solo hombre. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el don que es Jesucristo vino a causa de muchas transgresiones. O sea que Jesucristo, hermano, vino aquí no nomás a salvar a ciertas personas, sino al mundo entero, a todo aquel que esté dispuesto a recibir el don de Dios, que es Jesucristo, el único don que lo puede purificar a uno. Dice, repitiendo el 16, y con el don no sucede como aquel caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, usted está viendo como todo esto está encerrado por medio de Jesucristo. Usted está viendo que la única manera, hermanos, que nos podemos salvar y somos salvos y vamos a seguir siendo salvos es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Repitiendo el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, los que están dispuestos a recibir, los que reciben la abundancia de la gracia. O sea que no solamente estamos viviendo en el tiempo de la gracia, hermanos, sino que la gracia abunda, en la abundancia de la gracia. Aquí hay salvación para todo aquel que lo quiera. Dice, y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea que a través de la transgresión de un solo pecado vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Una vez más se está usando la palabra justificación, y aquí dice que es justificación de vida. Repitiendo el 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Usted está viendo aquí de dónde viene la condenación al ser humano. Usted está viendo aquí que el predicador no es el que trae el mensaje de condenación. Los pentecostales no son los que condenan a nadie. La condenación solamente viene por un medio, hermanos, y ese es el pecado de Adán. La condenación viene por medio de Adán, que pecó y cayó en transgresión, y por cuando él pecó, el pecado pasó a todos. Dice, porque así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Repitiendo 19. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, o sea, fueron declarados pecadores, así por la obediencia de uno
o sea, la obediencia de Jesucristo, el justo que se dio por los injustos, así también por la obediencia de uno, los muchos serán. O sea, esto aquí tiene una condición, aquí usted lo tiene que aceptar. Los muchos serán, o sea, si usted acepta a Jesucristo como su justificador, como tu salvador, como su Señor, serán constituidos justos ante Dios. Ahí es donde viene la justicia, hermanos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, hermanos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, para que las personas que escuchan, hermanos, la ley de Dios reconozcan de que están violando la ley de Dios. Los 10 mandamientos simplemente son para demostrarle al ser humano qué tan pecaminoso es. Y entre más usted los conozca, y entre más usted los estudie, y entre más usted los estudie detalladamente, usted se hace o debe de recibir la magnitud de pecador que es el ser humano. O sea, por eso es la ley. Dice que la ley fue nuestro ayo. La palabra ayo es maestro, que la ley es nuestro maestro para enseñarnos de que somos pecadores y que la humanidad necesita ser redimida, necesita ser comprada. Y hoy que estamos en Cristo Jesús, los pecados de nuestras vidas han sido borrados, han sido quitados de nuestra vida por la justificación y la justicia de un solo hombre, que es Jesucristo, que sobreabundó la gracia. Bendito sea su nombre. El Padre que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, para que hubiera conocimiento del pecado, para que usted reconozca de que sí necesita a Jesucristo y que la ley de Dios es imposible que usted la cumpla con sus fuerzas, que usted necesita un justificador, un santificador, un justificador y santificador, que eso es solamente Jesucristo. 21. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, hermanos, que el mensaje está bien claro. El 21 lo cierra bien, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, así como usted ve así como usted ve el mundo decaído, así como usted ve la maldad que sobreabunda aquí en la tierra, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así como reina el pecado en sus alrededores, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, hermanos, que la gracia de Dios debe de reinar en su vida. Usted tiene que expresar de que usted tiene vida eterna y mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, que los demás reconozcan que la felicidad que usted recibió procede de Dios nuestro Señor. Que usted la felicidad que usted tiene, el cual el mundo no la puede recibir si no tiene a Cristo, sepan, hermanos, de que sí hay esperanza, de que sí hay una transformación en el cristianismo, de que el cristianismo, hermanos, es una experiencia personal por Jesucristo y la hacemos por medio de la fe. Siempre y cuando usted trate de buscar a Dios con sus propias fuerzas, no lo va a poder lograr. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Vimos claramente como en el versículo 7 el apóstol Pablo estaba relatando su conflicto que tenía con el pecado, y después estamos viendo, hermanos, que el pecado solamente reina cuando usted deja que reine en su vida. Porque si usted está plenamente, hermano, su fe está plenamente en Jesucristo, usted va a traer fruto y lo va a traer en abundancia. Cuando usted tiene a Jesucristo, cuando usted tiene la fe en Jesucristo, hermano, los obstáculos, los problemas que vienen en su vida, obviamente no le afectarían su vida espiritual, no le penetrarían a su mente, que es la que causa de que usted caiga en angustia, caiga en preocupación. Y cuando viene la angustia, viene la preocupación, viene el desánimo. Cuando usted, hermano, le falla a Dios, porque todos le vamos a fallar a Dios, algunos ya no dejan de venir a la iglesia cuando le fallan a Dios porque lo han buscado por medio de las obras. Dejan de venir a la iglesia, se sienten que no merecen venir a la iglesia, se sienten que no pueden orar a Dios porque están peleados con su pareja, hermano. Pero si usted comienza a ver las cosas distintas, si usted comienza a ver las cosas por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que es el único método bíblico para que el cristiano viva una vida de victoria, para que el cristiano traiga vida, de que demuestre frutos de vida y en abundancia, hermanos, tiene que ser plenamente, simplemente creyéndole a Dios. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Vamos a ponernos de pie esta noche, hermano,
y vamos a orar a Dios